El tema de hoy lo he titulado Vive en la luz, ¿no? Vive en la luz. Vamos a empezar este domingo ya. A partir de este domingo vamos a empezar a estudiar el libro de Primera de Juan. No sé cuántos han tenido ya la oportunidad, yo me imagino que muchos han leído ya la Biblia completa seguramente y ya deben haberlo leído muchas veces este libro, este corto libro, porque Primera de Juan es un libro corto. Pero vamos a estudiarlo, ¿qué les parece? Vamos a aprender un poquito más de él, vamos a aprender todos juntos. Una cosa es estudiarlo en casa, pero otra cosa también es estudiarlo todos juntos, ¿no? Qué bonito. Muy bien. Primera de Juan se escribe en un contexto, o sea, Juan cuando escribe este libro está teniendo problemas en la congregación. Mucha gente ha salido de la iglesia, se ha ido de la iglesia porque empezó a dejar de creer en la doctrina de Cristo. Entonces Pablo viene a predicar, a poder volver a hablar de cosas básicas, de doctrina fundamental para la iglesia. La gente había entrado, a mucha gente en el entorno, gente que había sido, congregaba en la iglesia, empezó a volverse agnóstica, a volverse a creer otras cosas y no lo que realmente Jesucristo vino a enseñar a la iglesia. Entonces vamos a empezar leyendo. El tema de hoy es desde Primera de Juan, del capítulo 1 desde el versículo 5, pero para poder entender muy bien el mensaje vamos a leer, vamos a empezar leyendo los versículos del 1 al 4. ¿Qué les parece? ¿Ya? Primera de Juan, versículo 1, capítulo 1, perdón, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. ¿Qué dice? Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. ¿Qué les está diciendo Pablo? Juan aquí. No hemos estado estudiando tanto de los libros de Pablo que ya se me quedó el Pablo ahí, ¿no? Pero ¿qué le está diciendo Juan ahora? Desde el principio, ¿no? Les anunciamos que existe desde el principio. ¿Qué significa eso? Al que existe desde el principio. Y esto nos lleva nuevamente al libro de Juan, no Primera de Juan, sino al libro de Juan, que también Juan empieza su libro diciendo esto, ¿no? Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. Acá no está, tanto en Primera de Juan como Juan 1, no está hablando del principio de la creación, del principio del hombre, está hablando de un Dios eterno, el que era antes de todas las cosas. Él ya estaba, no es que hubo un inicio con Dios, no es que fue creado también. No, Dios es Dios, Dios eterno. Él estaba de antes, él estaba ahí, o sea, siempre ha estado Dios, es Dios eterno. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:1 está hablando de Jesucristo, ¿no? Nos está diciendo que Jesús era Dios. Primera de Juan 1, Juan les está anunciando, dice, ¿no? Al que existe desde el principio, o sea, del Dios eterno. Dios eterno. Él quiere poner nuevamente la base y decir, Dios es eterno. La eternidad de Dios. ¿Y qué más dice Juan? ¿No? ¿Qué más dice Juan? Al quien hemos oído y visto. ¿Qué está diciéndonos acá? Hemos sido testigos oculares. ¿Qué es un testigo ocular? Alguien que está en la escena,
en la escena, está viendo, ha escuchado, ha visto, ¿no? Y no solamente dice eso, dice, lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. O sea, no es igual que cuando tú ves en la televisión, tú sabes que existen los actores que estás viendo ahí, ¿no es cierto? No, acá dice, yo lo he visto, pero no como cuando veo una visión, cuando veo una película, cuando voy al cine, no. Lo he tocado, he caminado con él, he escuchado su voz, he escuchado sus palabras, he sido su discípulo, he estado con él. Todos los que predicamos, ¿no? Todos los discípulos, ¿no? Lo hemos visto, lo hemos tocado. Estamos dando palabra que hemos escuchado de su propia boca. Eso es lo que está queriendo decir Juan. A mí nadie me lo ha contado. Esto no es una historia que me han contado mi abuelo. No, esto no es una fábula, un cuento. No, esto es algo que yo lo he vivido. Yo lo he visto, yo lo he palpado, lo he tocado. A mí me ha enseñado el mismo Jesucristo. Primero está marcando la doctrina, la base de que Dios eterno. Dios eterno. Dios eterno al quien hemos visto. ¿Qué está queriendo decir? Que Jesús es Dios. No es un profeta más. No es un maestro que se apareció y que como Juan el Bautista. Algunos pensaban que Jesús era como Juan el Bautista. No, no es uno más. Jesús es Dios. Y yo mismo, dice Juan, lo he escuchado, lo he tocado, lo he caminado con él, ¿no? Todo es eso. El versículo 2 dice, el quien es la vida misma nos fue revelado. Jesús es vida, la vida misma. ¿Qué más? Y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Dios eterno, Dios es vida, y entonces ellos están anunciando la vida eterna. ¿Con quién? Con Jesucristo. Estaba con el Padre. ¿Quién estaba con el Padre? Jesús. Y luego nos fue revelado Jesucristo. ¿Quién es? Dios. Y luego nos fue revelado, ¿no? Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos oído, hemos visto, para que ustedes tengan comunión con nosotros. ¿Por qué comunión con ellos? ¿Por qué comunión con los discípulos? Porque ellos estaban trayendo la base, la doctrina que ellos tenían que aprender. Tenían que tener una comunión con ellos, y dice, y nuestra comunión es con el Padre. ¿Por qué? Porque los discípulos tenían una comunión con Dios. Y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. ¿Qué alegría? Para que la gente, para que los que los oigan y crean puedan ser partícipes de la vida eterna. Solo un Dios eterno puede otorgar ese regalo. Solo un Dios eterno, un Dios que es vida, puede otorgar la vida eterna. Nadie más. Nadie más que te venga con el floro de que, ay, si tú me sigues, si tú haces eso, si tú haces lo otro, tú vas a vivir por siempre, no te voy a dar el método para que nunca envejezcas. No. Acá no es eso. Solamente hay un Dios del que estaba hablando Juan, y es el único Dios que dice que es vida, Él es vida, te puede dar un Dios eterno y un Dios que es vida. Solamente Dios te puede otorgar ese regalo. ¿De qué? De la vida eterna. Entonces, el libro de Primera de Juan, ¿qué es lo que quiere llegar? ¿Cuál es el mensaje que quiere para ti? Que tú tengas comunión con Dios. Con el único Dios. Con el Dios eterno. Con el Dios que te da vida. Quiere que tú puedas tener o regresar a tener una comunión con Dios, si es que la has perdido en el tiempo, o si nunca la has tenido, quiere que tú tengas comunión con Dios, con el único Dios, con el único que te puede dar ese regalo, la vida eterna, para que tú seas partícipe, dice, de nuestra alegría. ¿Cuál alegría?
la alegría de los apóstoles que están trayendo este mensaje, los que oyeron, los que vieron y los que tocaron a Jesús. Muy bien, dando esta pequeña introducción, vamos a empezar con el mensaje. Y lo primero que les voy a decir es que Dios es luz. Dios es luz. Hemos visto en los primeros versículos que dice que Dios es eterno, que dice que Dios es la vida, que Dios es vida. Y por cierto, aprovechando de que les estoy diciendo que Jesús es la vida, el 31 de diciembre, que estoy hablando, el 31 de octubre tenemos la fiesta a la vida y vamos a darles este mensaje a los niños, a todos los niños, de Jesús es vida, de que Jesús es luz. Así que no pierdas esta oportunidad porque el mensaje va a ser como dirigido para niños. Vamos a tener dinámicas, juegos, este mensaje poderoso, así que no pierdas la oportunidad de poder invitar, llevar a tus hijos, llevar a tus sobrinos, llevar a tus vecinos, a cualquier niño que tú conozcas y que quieras que escuche este mensaje, llévalos a la iglesia. Ya la publicidad está saliendo cada semana por Facebook e Instagram, ¿ok? Muy bien, entonces Dios es luz. Primera de Juan 1.5, vamos a leer, ¿sí? Primera de Juan 1.5. Dice la palabra de Dios, una vez más Jesús se dirigió, perdón, estoy leyendo otro. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. ¿Qué les dice Juan? Ese es el mensaje, nuevamente recalca, que hemos oído de Jesús. A mí nadie me lo ha contado, no es un chisme que me han venido, oye, te cuento que Jesús, que no. No. Jesús mismo se lo dijo y Él lo ha oído. Y ahora les declaramos a ustedes. Entonces, como yo lo he oído, tengo toda la autoridad, lo he oído del mismo Jesús, de su propia boca, se los vengo a declarar a ustedes. ¿Qué les dice? Dios es luz. Y en Él no hay oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? ¿Alguna vez se han preguntado qué cosa es la oscuridad? La oscuridad es cuando yo apago mi luz. ¿No es cierto? Cuando ya es de noche, está todo oscuro. Y esa es la respuesta. La oscuridad es la ausencia de la luz. La oscuridad. En Dios no hay oscuridad, porque Él es la luz. Y no puede estar la oscuridad ahí porque obviamente Él está en la luz. Él es la luz. Vamos a buscar Juan 8.12. Juan 8.12, rapidito van a aparecer en su pantalla también. Y dice, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús mismo dijo a la gente, dice, ¿no? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Por qué? Porque Él es la luz. Él es la luz. Si tú sigues a Jesús, si tú decides el día de hoy seguir a Jesucristo, obedecer su palabra, vas a empezar a caminar en luz. Porque Él es la luz. Él te va a dirigir, Él va a dirigir tu camino. Él va a guiar tu senda. Porque ¿sabes por qué? Porque Él es la luz, Él es la verdad. Tú vas a ver el camino. Es diferente caminar con la luz prendida que con la luz apagada, ¿no? Cuando yo era niña me acuerdo que jugaba siempre a caminar con los ojos cerrados, ¿no? Voy a ver si puedo conocer, puedo llegar, ¿no? Pero uno no camina igual, ¿no? Uno camina inseguro. Por más que conozcas su casa, yo recuerdo, vivían en la casa de la mamá de mi papá, y todo. Entonces yo caminaba agarrándome, ¿no? Caminaba lento, agarrándome, conocía la casa, sabía, pero tenía que agarrarme porque en cualquier momento me podía chocar, no veía nada. Pero ¿cómo caminas tú cuando estás con los ojos cerrados o cuando estás con los ojos abiertos? Cuando estás con los ojos abiertos y hay luz, caminas seguro, confiado, porque estás viendo todo, ¿no es cierto? Pero cuando uno camina con los ojos cerrados, está inseguro,
camina lento, está mirando, está tocando, viendo para ver que no me voy a chocar con una silla, con un sillón, no me voy a caer por la escalera, ¿no es cierto? Es diferente. Entonces, ¿qué dice Jesús? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tú vas a caminar seguro, vas a caminar tranquilo, vas a caminar a un buen ritmo, no lento, no inseguro, porque estás con Jesús, porque estás en la luz de Jesús. Isaías 61, vamos a leer Isaías 61. ¿Qué dice? Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. ¿Qué dice? Que la luz ha llegado. ¿Qué luz? ¿Quién es la luz? Jesús. Dice, la luz ha llegado a tu vida. El tema, a veces, cuando tú ya sabes que Jesús es la luz, pero te quedas sentado sabiendo que, sí, pues yo camino en la luz, pero no sabes qué hacer con ella, ¿no? No sabes qué hacer. Pero acá en Isaías te dice, levántate y resplandece. Tú ya sabes que Dios es la luz, tú ya sabes que Jesús es luz. Pero ¿qué dice? Levántate y resplandece. Eso es lo que tienes que hacer con la luz que has recibido, que ha venido a tu vida, ¿no? Dice, levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. Tú ya sabes que Jesús es luz y dice que Jesús ha venido a tu vida. Pero ¿qué dice el versículo? Levántate y resplandece, porque para eso necesitas la luz. ¿Para qué? Para eso sirve la luz, para iluminar el lugar, para iluminar el mundo, ¿no? Porque cuando Jesús lo dice en Juan 8:12, que ya lo hemos leído, dice, yo soy la luz del mundo. No dice yo soy la luz de Surco, yo soy la luz de tu casa, yo soy la luz de tu cuarto, no. Yo soy la luz solamente de tu lugar de comodidad, no. Dice, yo soy la luz del mundo, dice, del mundo, de todo el mundo. Y Isaías dice, levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. O sea que cuando Jesús viene a tu vida, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Levantarte y resplandecer. Mostrar esa luz al mundo. Mostrar que Jesús, que es luz, está contigo y estás para iluminar a otros. Para que donde está la oscuridad tú puedas ser la luz. Dice la oscuridad es la ausencia de la luz. Entonces, si tú te levantas y resplandeces, entonces ya no va a haber oscuridad. No sé si me estoy dejando entender. Que tú, al saber que Jesús es luz y Él ha venido a tu vida, entonces tú tienes una tarea. Tú no puedes quedarte dormido, tú no puedes quedarte sentado, tú no puedes quedarte esperando, guardado en tu casita. Ay, soy luz, acá voy a ver todo, no me voy a caer de esta casa. No, tú tienes que levantarte y resplandecer, que la luz de Jesús ha llegado a tu vida, la gloria del Señor brilla sobre ti, dice Isaías. La gloria del Señor brilla sobre ti. Es hora de que tú salgas de tu lugar de comodidad y salgas al mundo a brillar, a resplandecer, porque para eso es la luz, para dar luz, para iluminar, para resplandecer, para que la gente vea el camino, para que la gente pueda ver el camino. Juan 1:5. Juan 1:5. Vamos a leer Juan 1:5. Esta luz resplandece en las tinieblas. Nuevamente, ¿qué luz? La luz de Jesús. Y las tinieblas no han podido extinguirla. Y este es el motivo por el cual la luz ha llegado a tu vida también. Esta luz resplandece en las tinieblas. Tú tienes que salir al mundo donde todavía no hay luz, donde todavía hay oscuridad, donde el pecado ha inundado de oscuridad
a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos, al mundo entero. Tú tienes que resplandecer en las tinieblas. Esa es tu tarea. Si tú ya tienes a Jesús en tu corazón, tú tienes la luz de Dios. La gloria del Señor brilla sobre ti. Y eso es lo que tú necesitas ser luz allá afuera. Luz en las tinieblas. Juan estaba haciendo luz. Estaba predicando la verdad. Estaba diciéndole a la gente que Dios es la luz, que Dios es eterno, que Dios le quiere dar la vida eterna. El Salmo 119, versículo 105, Salmo 119, versículo 105 dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. ¿Qué está diciendo? Que la palabra de Jesús es lámpara a mis pies y luz en mi sendero. Tú tienes la luz de Jesús en tu vida y tienes la palabra de Dios en tu vida. Tienes la palabra, ¿no? Esta palabra es la luz también, en el sendero, en el camino. Esta es la palabra que tú necesitas para poder saber por dónde ir. Dice: Jesús es la luz y Él es la lámpara a mis pies, ¿no? Cuando tú alguna vez han caminado en oscuridad pero con una linterna. Yo recuerdo que cuando íbamos de campamento a Kauai con los jóvenes, en la noche en la playa no se ve nada, nada se veía. Entonces todos andábamos con nuestra linterna, ¿no? Y la linterna íbamos poniéndola en nuestros pies para saber que no íbamos a pisar una piedra, que no íbamos a pisar un cangrejo, que no íbamos a pisar a alguien que esté echado ahí con su toalla, no sé. No. Eso es la luz. Es lámpara a tus pies. Te dirige, te guía el camino para que tú no tropieces y caigas. Y si Jesús ha llegado a tu vida, tú eres esa luz en el camino también para otros, para poder dirigirlos a otros, a esa misma luz. Es una luz en mi sendero. Que es importante que tú conozcas la palabra de Dios para que te pueda dirigir. Su palabra también es la luz. Jesús, la palabra de Dios es la luz en mi sendero, es luz en tu sendero. Te guía, te dirige, te ayuda, te levanta, te fortalece, te consuela. También te exhorta, también te disciplina, también te regresa al camino, te endereza tus veredas. Es todo. La palabra de Dios es nuestra autoridad, es tu autoridad. Es lo que tú necesitas para seguir adelante. Otra cosa que nos dice Juan es: practica la verdad, ¿no? Dice que Dios es luz, que tú tienes que ser luz, y también ahora te dice que tienes que practicar la verdad. Y vamos a leer primera de Juan 1 de los versículos 6 y 7. Dice: por lo tanto mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad, en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué dice? Por lo tanto mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad. No puedo estar en la luz y en la oscuridad al mismo tiempo. No se puede. No se puede decir: sí, yo tengo comunión con Dios, pero sigo viviendo en el pecado. No puedo. Yo no puedo decir: yo estoy en la luz, si la luz que tengo está escondida. No ilumina nada, ¿no? La tengo acá debajo de la chompita y está iluminando mi vida nada más. Pero estoy en la oscuridad. No se puede, ¿no? Mateo 5, 14, 16, ¿qué nos dice? Mateo 5, del 14 al 16, nos dice: vosotros sois la luz del mundo, ¿no? Tú eres la luz del mundo, dice. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ¿no es cierto? Ni se enciende una luz y se pone debajo de él de un almud, que era como un mueble en esa época,
sino sobre el candelero, arriba, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice que la luz no se puede poner debajo de un mueble porque no va a iluminar nada. Cuando hay apagón en tu casa, ¿dónde pones la vela? Lo más alto que se pueda, ¿no? En un mueble alto, o vas caminando con la vela, ¿no? Pero no caminas con la vela hacia abajo, caminas con la vela arriba para poder mirar. Dice que la luz, tu luz, la luz que ha venido a tu vida, que es Jesucristo, tú no la puedes esconder. Tú tienes que ponerla en lo alto para que puedas iluminar a todo el lugar, ¿no? Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Nuestro buen testimonio. Nuestras buenas obras hablan de la luz que yo tengo de Jesús en mi vida. Tu testimonio, tu vida, está mostrando la luz de Jesús. Si tú dices que tienes comunión con Dios, solamente porque vas a la iglesia, levantas tus manos o haces algo, pero vas afuera y estás en constante pecado, envuelto en el pecado, no hay correlación con eso. No puedo estar con Dios y con el mundo. La palabra dice que no se puede. No se puede estar en la oscuridad y en la luz, porque Dios es luz y en Él no hay tinieblas, hemos leído, ¿no es cierto? En Él no hay tinieblas. Así que no se puede estar con Dios y con el enemigo. No se puede. No se puede. Si yo he recibido a Jesucristo, yo tengo la luz de Jesús. ¿Y para qué? Para poder iluminar. Entonces yo tengo que buscar obedecer la palabra, caminar en su palabra, caminar con su luz. ¿Para qué? Para iluminar a otros, para que otros puedan ver, para que otros también puedan ver la verdad, para que otros puedan salir de esa oscuridad, para que otros puedan puedan conocer a Dios, al Dios eterno, al Dios que les va a dar vida eterna. Y esa es tu tarea. Tú tienes que ser luz en este mundo. Tú tienes que dar buen testimonio de quién es Jesucristo en tu vida, de quién es esa luz. Con tus actos, con tu forma de hablar. ¿No? Yo no soy luz y estoy hablando vulgaridades, lisuras y cosas. Yo no puedo decir que soy luz y me estoy peleando con todo el mundo. Yo no puedo decir que soy luz y estoy yendo de odio, de cólera, de pleitos, de groserías. Yo no puedo hacer eso. Mi vida tiene que glorificar a Dios, dice la palabra. Mi vida tiene que glorificar a Dios, al Dios al que yo amo. Mi vida tiene que brillar. Tengo que tener una relación personal con Dios. Y eso es lo que Juan está diciendo en este libro. Tú tienes que volver a tener una relación con Dios. Tú tienes que volver a tener una relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Tú tienes que tener la luz. Tienes que iluminar, tienes que brillar, tienes que levantarte. Tienes que mostrar el fruto del Espíritu. Los que han estado en el discipulado saben qué cosa es el fruto del Espíritu. Y si no estás en el discipulado, te invito a que puedas participar del discipulado. Puedes hablar con la pastora Anelita e inscribirte en el libro discipulado para saber qué cosa es el fruto. ¿Qué es el fruto del Espíritu Santo? Estamos acá haciendo un poquito de, ¿cómo se dice?, de publicidad, ¿no? La fiesta de la vida, el discipulado. Hay que aprovechar, ¿no? Tú necesitas mostrar el fruto del Espíritu Santo. En unión con Dios, tú vas a mostrar el fruto del Espíritu. Que tú caminas con el Espíritu, que tú tienes comunión con el Espíritu Santo. Comunión con el Espíritu Santo. Dice también la palabra que si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, como Dios es luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Entonces yo no puedo dar mal testimonio a los demás porque estoy
siendo embajador de Jesucristo, estoy mostrando su luz. Yo amo a mi prójimo. Yo tengo que cuidar a mi prójimo. Tengo que ser luz para mi prójimo. Tengo que ayudar a mi prójimo a caminar, a guiarlos por ese camino de la verdad. Y una cosa más, y ya la última que Juan nos dice en esta palabra, en primera de Juan 1, del 8 al 10. Y es: no te engañes. Tú que estás viéndome ahora, te digo, no te engañes. No te engañes. Y vamos a leerlo. Dice: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Ese versículo. Versículo 10. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Lo voy a volver a leer. Versículo 10. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. ¿Qué les está diciendo Juan ahora? Le está diciendo al creyente, al que lo está escuchando, a los que quedaron en la congregación, les está diciendo: no te engañes. Tú que conoces a Cristo, que tienes la luz de Jesús, no significa que ya eres perfecto, que ya no pecas. Y vamos, ya lo he mencionado, me parece, en otra prédica, la diferencia entre vivir en el pecado y ser pecador, ¿no? Cuando uno viene a los pies de Cristo, sale de esa vida de pecado, ese estilo de vida de pecar y pecar y pecar y que no te importe nada. Total, como no conoces a Dios, no le ofendes, ¿no? ¿Qué le importa a los demás lo que yo hago? Yo hago con mi vida, con mi cuerpo, lo que yo quiero, ¿no? Entonces sales cuando viene Jesucristo a tu vida, sales de ese estilo de vida, de pecado, y vienes a los pies de Cristo. Pero eso no te va a hacer perfecto. Somos seres humanos, vamos a seguir pecando. Seguimos pecando, pero la diferencia es que cuando yo peco y sé que he ofendido a Dios, me duele. Le he ofendido. He contristado el Espíritu Santo y vengo a los pies de Cristo a decirle: Señor, perdóname, te ofendí. No, fue sin querer, fue parte de, no lo quise hacer, perdóname, Dios. ¿No? Entonces acá le dice Juan a la gente, le dice: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos. O sea, que tú tengas a Jesucristo no te hace ser perfecto. No te hace ser perfecto. Tú sigues siendo pecador, tú sigues fallándole a Dios. Tú siendo creyente sigues fallándole a Dios, ¿no? Y no puedes estar justificándote con esas excusas a veces que uno dice: no, bueno, sí, pues Dios, te fallé, pero tú sabes pues que todos nos equivocamos, ¿no? Nadie es perfecto. Pero lo que yo hago no es tan grave como lo que le hace lo otro, ¿no? ¿No es cierto? No podemos decirle eso a Dios. No podemos, ¿no? Yo soy menos pecadora porque lo que yo hice no es como el que está allá, que él mató, ¿no? No, ese hombre violó. No, ese hombre robó. No, mi pecado es más sencillo, Señor. No, yo no puedo minimizar mi pecado. Yo no puedo minimizar mi pecado comparándome con otros que viven en el pecado. No, yo no puedo minimizar. Cuando yo delante de Dios y sé que le he fallado, ¿qué dice la palabra? Yo puedo venir a Él y tengo que confesar. Yo no puedo minimizar ni justificar mi pecado. Yo siempre tengo que venir y confesar mis pecados. Todos tenemos debilidades, todos. Tú estás en la luz de Jesús, pero igual vas a tener momentos en que vas a fallarle a Dios.
quizás no con esa intención, con esas ganas de pecar y como antes cuando estabas en el mundo. Pero si le fallas a Dios, tú tienes que venir y confesar tu pecado y decirle, Señor, te fallé. No minimizarlo ni compararte con otros. El pecado es pecado. Pecado es pecado. Cuando Jesús vino y enseñó sobre el adulterio, deben haber leído esa porción de la palabra, y dijo, yo les aseguro que el hombre que ha cometido adulterio ha pecado y va a ser castigado, ¿no? Va a tener sus consecuencias de su pecado. Pero que el hombre que con su mente también deseó a esa mujer, en su mente también ha pecado. Jesús no minimizó ni dijo, este es más pecador que el otro. Dijo, el que hizo los hechos, el que culminó con su cuerpo el pecado, es igual de pecador de pecador que el que lo pensó, el que solamente lo hizo en su mente, se lo imaginó todito en su mente. Ese igualito pecó que el otro. Entonces no podemos minimizar nuestro pecado, ni tampoco podemos creer que porque yo ya estoy en Jesucristo, soy perfecto y no me equivoco, y que lo que yo hago es una nada a comparación de lo que hacen los demás. Nosotros tenemos que saber que si yo le fallo a Dios, y le fallo a Dios, tengo que venir con un corazón arrepentido y confesar mi pecado al Señor. ¿No? La última vez que prediqué en la iglesia, el primer domingo de que empezamos la iglesia presencial, hablé sobre el tema del corazón. Y cómo uno muchas veces peca con la mente y el corazón. Porque del corazón, ¿qué decía la palabra? Del corazón sale lo malo. De ahí viene. Así que no puedo minimizar. Yo tengo que venir y arrepentirme delante de Dios. Pero qué lindo es Dios, ¿no? ¿Qué dice en el versículo 9? ¿Qué dice? Pero si confesamos, si tú confiesas tu pecado, ¿no? Nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, versículo 10, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. No vamos a caer tampoco en esto de, yo voy a pecar y después voy a venir a confesar mi pecado y Dios va a ser fiel y justo para perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad. Ese es un pensamiento de una persona que no conoce a Cristo. Porque el que piensa que yo voy a pecar y después voy a pecar, sí, nomás yo peco y Él me va a perdonar, me va a limpiar y no pasa nada. Entonces no ha conocido a Jesucristo. Así de sencillo, no conoce a Dios. Porque el que realmente ha conocido a Dios, el que realmente tiene una comunión con el Señor, hace todo con tal de no ofenderlo, hace todo con tal de no fallarle a Dios. Que le va a fallar, sí, pero no le gusta, no le agrada vivir en ese pecado que ofende a Dios, en eso que Dios aborrece. Porque Dios te ama, pero aborrece el pecado. Y no está donde Dios está, no hay tinieblas, no hay pecado. Entonces es muy diferente. No tengas ese pensamiento de que yo hago lo que a mí me da la gana y Dios me va a perdonar cuando yo le diga perdóname, Dios. No tengas ese pensamiento. Cuando un hijo de Dios real, no sé si en algún momento, yo una vez lo vi en los ojos de mi papá, ¿no? Mi papá de carne, ¿no? Que yo hice algo y los ojos de mi papá fueron de decepción, de tristeza. Y a mí me dolió en el alma haberle causado esa tristeza a mi papá. ¿Por qué me dolió en el alma haberle causado esa tristeza a mi papá? Porque era mi papá y yo lo amaba.
y no quería que él se decepcione de mí. No quería que él esté mal por mi causa. Si no hubiera querido a mi papá, entonces ya se le va a pasar, total. Igual es mi papá, me tiene que perdonar. No, es muy diferente. Es muy diferente. Cuando yo peco delante de Dios, si no me duele, si no me importa, y tengo esa idea, me va a perdonar porque Él es Dios y Él me tiene que limpiar, y estoy con esa actitud, entonces no conozco a Dios. No soy hijo, no soy hija. Porque cuando uno falla a Dios, y es su hijo y es su hija, le duele. Me duele, Señor, haberte fallado. Me duele haber contristado tu espíritu. Me duele, Señor, perdóname, perdóname, Señor. Ya no quiero vivir así, no voy a seguir. Ayúdame, Señor, levántame, fortaléceme en esta debilidad. Es diferente, hermano, es diferente. Pero si tú tienes eso en tu corazón, ese deseo de agradarlo, de obedecerlo, de hacerlo sonreír, de que Él se sienta orgulloso de ti, entonces tú confiesas tu pecado y Él es fiel y justo para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad. Y ya vamos a leer este versículo, voy a leer un versículo más ya para terminar, que dice en Lucas 18 del 10 al 14. Lucas 18 del 10 al 14 dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos, todo menospreciando al recaudador de impuestos, ¿no? Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. O sea, daba el diezmo, ¿no? En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo. O sea, el recaudador estaba aún un poco más allá que el fariseo, no quería ni siquiera levantar la cabeza al cielo, dice, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. ¿Qué dijo Jesús? Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. 2 pecadores sentados en la misma iglesia. Uno justificaba sus pecados. Eso es algo que yo siempre recuerdo de mi papá. Mi papá, cuando yo venía a decirle, pero sí, lo hice por esto y lo hice por lo otro, me decía: cállate, no te justifiques. Este fariseo lo que decía, entró a orar supuestamente: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros pecadores. Estaba minimizando su pecado. ¿Cuántas veces tú has minimizado tu pecado y no te has arrepentido? Este fariseo estaba mirando el pecado ajeno y no estaba mirando y pidiendo perdón por su pecado. Tenía orgullo en su corazón. Y el orgullo, hermano, es pecado. Es pecado. ¿Y qué dice la palabra? Que al orgulloso lo mira de lejos. Ten cuidado. Tal vez no matas, tal vez no robas, tal vez no haces cosas horribles que ves allá afuera. Pero con tu orgullo estás pecando contra Dios. Doy mis diezmos, hago esto, hago lo otro. 1000 cosas hacía el hombre, ¿no? Venía ahí a jactarse de todo lo que hacía y que sus pecados eran menos. Pero ¿qué dijo Jesús? El recaudador de impuestos ni siquiera le daba la cara para levantarla porque se avergonzaba, le dolía haberle fallado a Dios, le dolía su pecado. ¿Qué le decía ¿Qué dijo Jesús? Les digo que el recaudador de impuestos, y no aquel fariseo orgulloso que se engaña a sí mismo, el pecado es menor que el del otro, ha regresado a su casa justificado. ¿Y qué termina el versículo? Dice: pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tenemos que tener la luz de Jesús en nuestra vida. Jesús quiere en esta tarde que tú tengas una comunión con Él,
Que tú empieces a brillar, que tú veas la verdad, que tú camines en su palabra, en su luz, en su verdad. Para eso tienes que tener comunión con Él. Y eso es lo que Juan está diciendo en esta porción de la palabra, y es lo que Dios quiere en esta tarde para ti, que tú tengas una comunión con Él. Amén. Así que vamos a reflexionar en casa. Vamos a decirle: Dios, ayúdame a vivir en tu luz, a brillar para el mundo, a ayudar a mi prójimo, a amarlo, dándole tu palabra, mostrándole tu verdad, mostrándole tu luz, brillando para el mundo, siendo de testimonio, siendo una buena persona, dando testimonio de ti, Señor. Y siempre reconociendo que yo te fallo, que no soy perfecto, que te fallo y que tengo que tener un corazón humilde y humillado delante de ti. Vamos a orar. Padre